Las circunstancias nos están marcando claramente la agenda. Ayer pues escuchamos la intervención del presidente Francisco Sagasti anunciando estas nuevas medidas. Hoy se han dado intervenciones adicionales de ministros de Estado, encabezados por supuesto por la primera ministra, Violeta Bermúdez, explicando un poco cuál es el sentido de estas medidas, en algunos casos pues de cuarentena para las 10 regiones del país con riesgo extremadamente alto de contagios en esta situación tan compleja. Precisamente le damos la bienvenida a Violeta Bermúdez, primera ministra. Señora primera ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros para poder comentar la naturaleza de las medidas tomadas por el gobierno. Vamos en este momento, en un minuto, a repasar los cuadros, pero yo primero quería preguntarles cómo se tomaron estas medidas, cuál fue el criterio para precisamente determinar hacia dónde ir en cada una de las situaciones. Buenas noches, señora primera ministra. Vamos a corregir por favor el audio de la primera ministra para poder retomar esta comunicación, porque como les decía, tenemos pues tres niveles, básicamente el del nivel alto, el nivel muy alto, el nivel extremo, que son los que ven precisamente modificaciones más importantes. Recordemos, el nivel extremo estamos hablando de Lima, Metropolitana, Callao y 8 regiones más en cuarentena hasta el 14 de febrero. Retomamos ahora sí la comunicación con la primera ministra. ¿Cómo está? Ahora sí, Violeta Bermúdez, le había hecho la pregunta, no sé si me la pudo escuchar bien. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, le escuché perfectamente. Muy buenas noches, Enrique, y muchas gracias por la oportunidad de compartir con todo el público las razones por las que adoptamos estas medidas. En realidad, como es de conocimiento público, desde que empezamos el gobierno de transición y emergencia, hemos venido monitoreando permanentemente la evolución de la situación epidemiológica, de cómo es que la pandemia venía afectando a nuestro país. Lamentablemente, en el mes de diciembre tuvimos la noticia de que esta variante europea, ¿no?, específicamente el Reino Unido, había ingresado a nuestro país. Y a partir de entonces hemos visto cómo las cifras se han ido multiplicando. En 12 días, luego del monitoreo constante que realizamos, la situación lamentablemente cambió de manera radical. Ustedes recordarán que hace más o menos 20 días nosotros presentamos un esquema de análisis que agrupaba a las zonas del territorio nacional como zonas de riesgo moderado, zonas de riesgo alto, zonas de riesgo muy alto. Y en ese momento decíamos que la situación extrema la veíamos lejana y que por tanto no íbamos en ese momento a pronunciarnos sobre medidas de confinamiento que nosotros en realidad siempre hemos estado viéndolas como una última alternativa. Lamentablemente, luego de la evaluación del fin de semana, vimos que la situación cambió radicalmente. No tenemos ningún departamento en riesgo moderado. Tenemos, por el contrario, 7 departamentos con riesgo alto, 9 con riesgo muy alto y 8 departamentos que pasaron de un riesgo muy alto a un riesgo extremo, además de la provincia constitucional del Callao. Esta situación evidentemente nos ha obligado a adoptar medidas un tanto más radicales para evitar la movilización de las personas, porque está demostrado que el virus se mueve con la gente. Cuanto más circulación de las personas, mayor oportunidad de transmisión del virus y también mayor oportunidad del contagio. Y el sistema de salud, como todos y todas conocemos, está llegando a su límite. Necesitamos una suerte de respiro en estas situaciones de riesgo extremo para evitar que los contagios se sigan multiplicando. Esas son las razones. Yo quería incidir, antes de pasar a los cuadros, quería incidir en un punto importante, porque acá, digamos, dentro de la discusión hay algunos especialistas que señalan:
esto se veía venir, esto venía desde diciembre. Ayer conversábamos con el propio expresidente Martín Vizcarra y hay quienes opinan en esa línea. Lo que usted me está diciendo tiene un componente diferente. Lo que usted me está diciendo es que definitivamente las nuevas variantes muy probablemente han marcado un punto de diferencia que, claro, que incluso en otras partes del mundo también se están viendo. O sea, es decir, hay un debate, leía por ejemplo en el Reino Unido incluso que, claro, todo este tema de darle o echarle la culpa, ¿no?, a la ciudadanía y demás, pues puede ser también engañoso. O sea, hay factores que van más allá, ¿verdad? Y uno de estos puede ser el de la nueva variante. Cada vez queda más claro, según entonces la lectura, que esto ha sido un elemento disruptor. Es un elemento adicional, ¿no? Algunas personas atribuyen el crecimiento de los contagios a la flexibilización de algunas actividades económicas, sobre todo en el tiempo de las fiestas de fin de año, pero estamos casi un mes de las Navidades, ¿no? Y estamos viendo que en las últimas, yo diría, 2 semanas, las personas que llegan a los hospitales, a los centros de salud, llegan en una fase crítica o llegan en una etapa, vamos a decir, intermedia de la enfermedad y en 48 horas o en 72 horas ingresan a una situación grave. Estos son elementos adicionales que hay que considerar y se atribuyen. Todavía no tenemos estudios que nos puedan demostrar de manera fehaciente esta situación, pero se atribuye el mayor contagio también a estas variantes que, según los estudios preliminares, indican que son más contagiosas que las anteriores, y hace unos días el mismo primer ministro británico ha señalado que tienen la hipótesis de que también sería un poco una enfermedad un poco más grave que en los casos anteriores. Entonces, este virus es muy cambiante, conforme lo dicen los estudiosos del mismo, los epidemiólogos, y nosotros como gobierno hacemos un monitoreo constante y vamos tomando las decisiones en base a estas situaciones nuevas que se vienen presentando. Muy importante esa tingencia con respecto a que ya ha pasado casi un mes de las fiestas de fin de año y por lo general esto se mide sobre todo de quincena en quincena. Habríamos en todo caso pasado esa barrera y estaríamos hablando de un escenario distinto. Vamos a repasar, primera ministra, los cuadros para que la ciudadanía tenga en claro de qué cosa estamos hablando. A ver, allí tenemos el nivel alto, usted ya mencionó las regiones, las tenemos acá. Y básicamente lo que tenemos es restricciones de vehículos particulares los domingos y toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana. Ahí vemos también los aforos, ¿no? ¿Hay cambios específicos en estas regiones? En el nivel alto, nosotros ahora tenemos a las regiones o a los departamentos de Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Algo importante de mencionar es que esta es una imagen con la información hasta el día lunes. Lo que nosotros hacemos permanentemente es evaluar y esta situación puede modificarse, pero para hacer la evaluación dejamos transcurrir al menos una semana para poder cambiar de un nivel alto, ojalá moderado, o también podría pasar a un nivel muy alto. Perfecto. Lo que queremos evitar con las medidas que estamos adoptando es que la gente circule y sobre todo que se formen conglomerados de personas, porque está demostrado también que a menor distanciamiento físico entre las personas, mayor posibilidad de contagio. Si no usamos los elementos de protección, el riesgo de contagio crece. Yo ahora no tengo mascarilla, la tengo acá, porque estoy sola en mi oficina. Pero si salgo de mi oficina o alguien ingresa, inmediatamente tengo que usar mi mascarilla, tener lo que siempre decimos, las manos, higiene en las manos, usar alcohol gel o usar alcohol si tenemos agua y jabón, buscar que las personas no se aproximen
demasiado, 1,5 metros de distancia es lo recomendable, y sobre todo estar en espacios ventilados, abrir las ventanas, y por eso en este dispositivo que hemos publicado el día de hoy también se hacen las recomendaciones de que en general, por ejemplo, los buses tengan las ventanas abiertas. Si vamos en un taxi e incluso en una movilidad particular con otras personas, debemos tener las ventanas abiertas. Perfecto. Pasamos entonces al nivel muy alto, por favor. Señores de la producción, ya los tenemos ahí. Ahí estamos. Nivel muy alto. A ver, allí tenemos Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Por supuesto, acá también sábados y domingos tenemos la restricción vehicular particular, es decir, todo el fin de semana, y un toque de queda más extendido de 8 de la noche a 4 de la mañana. El aforo del transporte interprovincial terrestre es 50%. ¿Entendemos, ministra, que esto es el aforo del transporte interprovincial que viaja entre estos departamentos? Entre estos departamentos y que salen de estos departamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos departamentos se encuentran en un riesgo superior. Quiere decir que el nivel de contagio es más alto. Y por tanto, si el nivel de contagio es más alto, los buses que salen de estos departamentos tienen que garantizar un distanciamiento físico entre sus ocupantes, tienen que garantizar que exista ventilación y, por supuesto, las personas tienen que usar todas las medidas de protección que hemos comentado, además del protector facial. Lo que se quiere evitar, reitero, es que las personas se sigan infectando. Perfecto. Pasamos entonces al nivel extremadamente alto, ¿no? ¿Verdad? Nivel extremo, que es el nivel extremo es el nombre correcto. Ancash, Palco, hemos puesto nivel de alerta extrema, que es una situación realmente crítica. Alerta extrema vemos en negro en nuestro mapa. Y miren ustedes, el mapa nos dice mucho, no son regiones, en este caso, que de parte de la costa central, ¿no? La parte central del país en realidad, ¿no? Incluyendo la Sierra Central. Y bueno, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Purímac, Lima región, Lima metropolitana. Esta es una diferencia, ¿no? Claro, con lo que habíamos visto en la anterior clasificación que tenía en distintos estados, a ambas partes de Lima, Callao. Y bueno, la inmovilización social obligatoria, es decir, esta es cuarentena total, sin embargo se puede ir a comprar, transporte interprovincial no hay, terrestre y aéreo, y hay una salida peatonal de 1 hora diaria cercana, por supuesto, al domicilio. Ya hemos revisado en el noticiero los aforos, prácticamente estamos suspendiendo, ¿no?, los comercios, los servicios, sí. Tiendas de abastecimientos, productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, 40%, bancos también al 40%. Aquí, sí. No, quería mencionar que aquí en realidad estamos dejando todos los servicios públicos esenciales. Necesitamos ir a comprar, abastecernos, necesitamos ir a una farmacia, al banco, y hay un conjunto de servicios también que se encontraban dentro de la fase 1 y la fase 2, que también pueden estar abiertos con aforos limitados. Sin embargo, se entiende que son servicios esenciales porque precisamente lo que estamos buscando es que las personas se queden en su domicilio. En esa medida, podremos salir a hacer nuestras compras, hacer una gestión puntual, retornar, y hemos incluido la posibilidad de salir 1 hora diaria para pasear, caminar, tomar un poco de aire, teniendo en cuenta la experiencia de la inmovilización social obligatoria que se hizo en el año 2020, que en realidad ha causado muchos estragos en nuestra población. Hoy día vemos que mucha gente se siente un poco resistente a esta medida. Nosotros tampoco la teníamos como una primera prioridad. Ha sido la última medida que hemos adoptado precisamente por la situación en la que estamos, y por eso queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a la población que si en estos 15 días nos cuidamos, evitamos salir, solo salir lo mínimo indispensable. Si tenemos que ir a abastecernos todos los días, porque de pronto no tenemos dónde guardar los alimentos o queremos comprar lo que es o lo que vamos a usar en el día, podemos salir. Pero ir a lugares próximos a nuestra vivienda, tratar
de alejarnos si es que vemos un grupo de personas, que además también las reuniones no están permitidas. Entonces, el objetivo de estas medidas es evitar precisamente la Bien. circulación de las personas y sobre todo el que se formen estos agrupamientos que son gran espacio de contagios. Retomo un punto que usted acaba de tocar. Y hay que decirlo, no sé si es la frustración o el terror de muchas personas, es que esto se vaya incrementando. El pronóstico entonces del gobierno es que los 15 días, si se cumplen, vamos a tener mejores resultados y, por ejemplo, la situación de Lima Metropolitana, que por supuesto es una ciudad tan grande, se podría bajar entonces a un nivel, qué sé yo, alto. Ojalá que todos los que ahora aparecen en extremo, recordemos que hace 12 días no había un solo departamento que haya sido calificado con riesgo extremo, entonces ojalá volvamos al menos a la situación anterior. Volvemos a la situación anterior, ya sabemos cuáles son las medidas. Ahora, en esta situación de riesgo extremo, quiero también ser absolutamente transparentes. No vamos a ver los cambios de la noche a la mañana, porque todavía tenemos personas que están en este momento en una situación crítica. Algunas personas están esperando el ingreso a camas UCI. Entonces, también el que nos quedemos en nuestras casas y evitemos ser contagiados o contagiar, va a permitir una suerte de respiro para los centros de asistencia médica, para los hospitales, para los centros de salud, y también pensemos en nuestro cuerpo médico, que está agotado, más de 10 meses sin parar, en atención constante, con altibajos, y en el último tiempo cada vez son más los altos que los bajos. Por supuesto. Entonces también veamos este periodo como un periodo de solidaridad con el cuerpo médico para que empiece a descender las cifras y en 2 o 3 semanas seguramente ya vamos a ver indicadores claros de que este sacrificio adicional que pedimos, porque sí es un sacrificio para todas las personas que nos encanta salir, caminar, hacer nuestra vida cotidiana y que desde hace más de 10 meses le hemos tenido que limitar, puede ayudar a dar resultados positivos. Para quedarnos y resolver las preguntas del nivel extremo, que por supuesto es la que preocupa pues, a buena parte de la población. A ver, hay un tema que es, la idea es que la gente se quede en su casa, pero ¿se mantiene el tema de los permisos laborales para quienes se vean obligados a trabajar? Sí, en esta norma, lo que hemos aprobado en principio, planteamos que todas las entidades públicas y privadas hacemos en realidad aquí una recomendación que puedan realizar trabajo remoto, se adapten al trabajo remoto. Ya las instituciones públicas en general hemos incorporado todo lo que es la comunicación digital, tenemos mesas de partes electrónicas, lo hace el Poder Judicial, lo hace el Ministerio Público, lo hace el Poder Ejecutivo. Entonces queremos propiciar este trabajo remoto como también lo hacen muchas empresas. En segundo lugar, otro aspecto que se va a mantener, y esto es importante que lo sepa la población, porque he visto imágenes de aglomeración en tiendas, abasteciéndose como si no va a haber ningún comercio abierto. Además de existir estos espacios de comercialización de productos básicos, el delivery va a estar permitido. Entonces, si bien algunos negocios como centros comerciales van a estar cerrados, pueden usar el delivery. Los restaurantes también pueden usar y dar el servicio delivery. Estos son aprendizajes que hemos tomado de la experiencia anterior, que no se adaptaron o no se ejecutaron, pero hoy día la mayoría de negocios se ha adaptado a estas nuevas circunstancias. Transporte público, ministra, ¿va a haber algún tipo de transporte público en el nivel extremo? Sí, hay transporte público, evidentemente los aforos también están bajo control.
hay transporte de taxis, lo que sí se limita es el traslado de los vehículos particulares. Sin embargo, uno por situaciones excepcionales, de repente tengo que llevar a mi padre, mi madre, que son mayores, a una consulta médica, o tengo que trasladar a una persona o trasladarme a un lugar donde no tengo la posibilidad de utilizar un transporte público, puedo pedir un permiso de transporte vehicular, del uso de mi auto particular. Igualmente, y aquí quiero reforzar algo que me preguntó hace un momento, van a estar a disposición unos pases de permiso laboral. Entonces, estamos haciendo las coordinaciones con nuestra Secretaría de Gobierno Digital para que estos pases de servicio laboral sean pases que duren una semana. Si yo trabajo en un sitio donde brindamos, por ejemplo, trabajo en un comercio, en un supermercado y tengo que ir todos los días porque este es un servicio esencial que va a estar abierto, saco mi permiso laboral por una semana y con eso me puedo movilizar. O sea, queremos dar las facilidades para que los servicios esenciales funcionen y para que las personas que nos quedamos en casa nos sintamos tranquilas que vamos a tener acceso a la farmacia, de repente a comprar un repuesto para, no sé, un artefacto eléctrico que se nos malogró o para ir a una tienda a comprar los víveres que necesitamos. Está esta opción que usted ha remarcado de poder dar una caminata 1 hora al día, por supuesto con todas las condiciones de cuidados. Todas las condiciones de seguridad. Así es. Sí. Los televidentes preguntan si esto se puede hacer, por ejemplo, en bicicleta, porque entiendo que la compra se podría hacer en bicicleta. Esto no incluye ese momento de caminata o no lo reemplaza en todo caso, ¿verdad? Bueno, en realidad se ha puesto una caminata, se podía poner un paseo. Usted sabe cómo es la discusión cuando uno hace la norma. Un paseo podría creer que es lejos del domicilio. La idea es no alejarnos mucho del domicilio. Podemos salir en bicicleta. O sea, lo que queremos garantizar también es que las personas también nos preocupemos por nuestra salud mental. Durante el tiempo de confinamiento, la sola sensación de no poder traspasar el umbral de la puerta de la casa nos aterra. Claro. Queremos romper con esta idea. Queremos que la ciudadanía entienda que el mensaje que quiere dar el gobierno es que evitemos circular por unos días para frenar los contagios. La única forma de garantizar que no exista el volumen de contagios que tenemos es reduciendo la circulación de las personas, reduciendo la interacción entre las personas. Podemos vernos con alguien de lejos. Son 2 semanas que les pedimos y con estos ajustes que se han hecho a medidas adoptadas anteriormente, les pedimos 2 semanas para darle un respiro a nuestros profesionales médicos y al sistema de salud y poder estar en mejores condiciones de continuar enfrentando la pandemia. De eso se trata finalmente. Ministra, la vacunación. Se señala que durante la cuarentena es que va a llegar este esperado primer lote de Sinopharm, que ya sabemos, por supuesto, a dónde va a estar dedicado, precisamente a esa primera línea que, como usted señala, pues lleva combatiendo en esta pandemia durante tanto tiempo y con tantas pérdidas humanas que lamentar. El presidente Sagasti anunció el contrato de 2 lotes más de $500,000 y de $1,5 millones más. ¿Cómo va a avanzar el proceso de vacunación? ¿El gobierno va a comenzar a detallar cuáles van a ser los locales de vacunación? ¿Cómo va a ir sirviendo esto? Porque si bien esto va a ser escalonado, de todas maneras esto va a ir teniendo pues un efecto positivo en la sociedad, ¿no? Ir realmente avisorando que ya vamos a ir entrando de alguna manera en un proceso masivo de vacunación. Definitivamente, como mencionó ayer el señor presidente de la República, el enfrentar la pandemia tiene 3 líneas claras. La primera, que es la prevención, y como parte de esta prevención están estas medidas restrictivas de la circulación, también la difusión del uso de los materiales de protección, la atención, que tiene que ver con un funcionamiento de todo el servicio de salud desde el nivel primario hasta la hospitalización, y el tercer componente, la vacunación, porque la vacunación va a alimentar a la prevención.
solo vamos a estar seguras, cuando toda la población esté vacunada. Y efectivamente llega en los próximos días, ya felizmente los trámites administrativos de documentación que se requerían tanto en China como en el Perú ya han sido culminados. Estamos esperando que nos den la fecha cierta para la llegada del primer lote de vacunas, cuya aplicación no va a ser en esta primera etapa, la aplicación en sí no va a ser tan compleja porque va dirigido a todo el personal del sector salud, tanto del Ministerio de Salud, o sea, de los hospitales, del MINSA, como de salud, como de las fuerzas policiales, la sanidad de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, y así sucesivamente a las personas que están en el primer nivel de atención. Y el personal involucra a todo, no solamente el cuerpo médico, enfermeras, auxiliares, asistentes, las personas que hacen limpieza en los hospitales, o sea, los que están en primera línea de atención de la pandemia. Posteriormente, ya pensando en el segundo y tercer lote que el presidente ha adelantado, que estamos en plena negociación y confiamos en que en el primer trimestre el número de vacunas pueda superar el que ya tenemos asegurado, ingresarán progresivamente los grupos de población vulnerable, las personas con discapacidad, hasta llegar al grupo mayor de las personas entre los 18 y 59 años. O sea, es objetivo del gobierno garantizar el mayor número de vacunas durante el tiempo en que está esta gestión del gobierno de transición y emergencia, y como lo dijo el presidente Sagasti al momento que anunció el contrato con Sinopharm, es nuestro objetivo que antes del invierno al menos entre 15 y 17 millones de peruanos y peruanas estén vacunados. Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo, ministra, pero no quería dejar de preguntarle por la frustración y el enojo de muchas personas. Puede haber motivaciones políticas en algunos para salir ahora a oponerse a estas medidas, pero hay otros que al parecer, bueno, precisamente esto podría encontrar eco. Se están convocando incluso a marchas. ¿Qué tendría que decirles a ustedes, a las personas que piensan asistir a estas marchas en contra de las medidas? Yo les pediría a todas las personas que comprendan que a veces hay medidas que uno tiene que adoptar con el objetivo de proteger a la mayor cantidad de población de nuestro país. Quizás las personas que protesten sienten que se está recortando sus libertades, pero se está haciendo con un fin superior, que es garantizar la vida de todas las personas, garantizar nuestras vidas. Y estamos seguros que si todas las personas ponemos de nuestra parte para cumplir con estas medidas que les pedimos por 15 días, en un futuro próximo podremos hacer todas nuestras actividades una vez que estemos vacunados, conforme lo hemos venido haciendo antes de la pandemia. Creo que debemos aprender que la solidaridad a veces implica dejar de hacer algunas cosas para poder hacer más adelante todos y todas aquellos que aspiramos como país. Que toda nuestra población esté segura y esté sana. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos todos estos alcances. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Bien, vamos a continuar ahora con Javier Herrera. Él es economista, director de investigación y representante en el Perú del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo y profesor visitante del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy hemos escuchado al ministro de Economía, Waldo Mendoza. Sabemos, y lo acaba de reiterar la ministra Bermúdez, en el sentido que el objetivo inicial del gobierno no era regresar a la cuarentena. Lo dijo repetidas ocasiones, no solamente el presidente, sino la propia primera ministra y, por supuesto, el ministro de Economía. Evidentemente, el sector seguramente que representa y que lidera la ministra de Salud, Pilar Macetti, ha ido ganando terreno ante la contundencia de las cifras, pero esto va a tener consecuencias, sin duda, en la economía, como lo ha tenido que reconocer el ministro Waldo Mendoza hoy. Señor Herrera, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cuáles son las perspectivas para la economía peruana en una situación como esta, en una pausa, en un retroceso, en todo caso, frente pues a estas distintas fases? Estamos regresando en la práctica a la fase 2. Buenas noches.
Y buenas noches con todos. Bueno, las medidas de confinamiento que se han dado ayer y que van a ser efectivas a partir del domingo van a tener ciertamente una consecuencia sobre la actividad económica. Eso ya lo sabemos por la experiencia pasada, pero las medidas también digamos, de apoyo y a las empresas y a los hogares es muy importante para atenuar esos efectos en un doble sentido. Por un lado, para permitir a los hogares tener un mínimo de nivel de subsistencia en la medida en que se les está privando, en cierto modo, de ejercer sus actividades productivas y no van a poder procurarse ingresos por ese lado. Y por otro lado, es importante por el lado de la demanda agregada. Las empresas necesitan también no solamente producir, también necesitan vender, y si no hay una demanda que es capaz de hacer las compras, pues esa demanda no va a permitir a las empresas mantener los niveles de empleo y tampoco va a permitirles pagar la deuda de los programas Reactiva Perú, que es una deuda garantizada por el Estado, ¿no? Lo cual implicaría un costo fiscal muy importante, ¿no? Efectivamente, los nuevos bonos, ¿no? Que sobre todo van a tener como objetivo pues a la población en estos niveles extremos que, ojo, se le está diciendo que se les va a ir explicando cómo recoger estos bonos, que no vayan a los bancos, ¿no? Esto se va a ir anunciando en los próximos días, pero también usted señala, claro, la situación de ahora no es la situación de hace prácticamente un año, ¿no? Cuando se hablaba mucho pues de la fortaleza macroeconómica peruana, la buena salud en general de la economía a pesar de las limitaciones, pero ahora ante eso no solamente pues de todas maneras se ve golpeado por el desembolso de ingresos que se ha visto, sino también por la baja evidente en la recaudación. ¿Cómo hay un apuro también del gobierno y lo veo en el tono de la primera ministra porque esto no dure mucho? Pero ¿cómo observa usted esas perspectivas frente a la economía con una medida como esta? Bueno, el bono era indispensable por un lado, pero al mismo tiempo hay que reconocer que todavía existe un margen amplio para el caso del Perú, en la medida que ha tenido políticas macroeconómicas muy sensatas en el pasado, que ha permitido justamente constituir una reserva muy importante, que es justamente el momento de usarla, ¿no? El momento más agudo de la crisis más importante que ha tenido el Perú. Actualmente, según el mismo reporte del Banco Central de Reserva, el reporte del mes de diciembre, existe 71 mil millones de soles en reservas en los bancos, ¿no? Depositados por el gobierno en el sistema bancario. Y por otro lado tenemos un nivel de endeudamiento que, si bien es cierto ha subido alrededor de un poco más de 34%, 35%, todavía queda un amplio margen, más aún cuando el Perú tiene capacidad para endeudarse a tasas de interés bastante favorables. Es decir, hay un margen importante todavía de políticas de apoyo a la empresa, políticas de apoyo a través de transferencias hacia los hogares, y es importante también considerar que esas transferencias deben ser generalizadas para el conjunto de la población a quien se le ha privado de los ingresos. Como usted decía, ya estamos en una fase en donde muchos hogares han agotado sus ahorros, la capacidad de respuesta a través de los ahorros, a través de la solidaridad entre familias, ha llegado ciertamente a su límite, y eso va a significar de que ahora más que nunca es importante las políticas de bonos y transferencias, superando también los problemas que se tuvieron en un inicio. Ya se ha logrado, digamos, acelerar las transferencias mediante las cuentas bancarias, las transferencias telefónicas, etcétera, y esto debería permitir ya tener una transferencia expeditiva, ¿no?, para los hogares en este periodo de los 14 días de cuarentena. Estamos en una situación muy complicada, pero también es cierto que todas estas situaciones van avanzando de manera rápida, incluso de semana a semana pueden ir cambiando. Y el ministro Mendoza hoy ha señalado que en todo caso el inicio del proceso de vacunación va a tener un efecto positivo en la economía peruana. Si bien todos estamos esperando la vacuna, también vamos viendo cómo en otros países no es un lecho de rosas, ¿no? Este proceso no solamente es largo, sino que la disponibilidad es complicada, la logística también, incluso en países que están produciendo la vacuna, como puede ser el caso de Reino Unido y Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar a lo largo de este año con respecto a la recuperación asociada ya al optimismo, en todo caso, que puede conllevar pues, la vacunación? Yo creo que hay que distinguir dos aspectos en cuanto a la vacunación.
dos objetivos. Uno de corto plazo, que es el objetivo de proteger a la población vulnerable y, digamos, descongestionar el sistema de salud. Y por otro lado, el objetivo de, yo diría, mediano-largo plazo, que es el de lograr una inmunización de grupo. Actualmente Israel, al día de hoy, las cifras son del día de hoy, ha vacunado el 49.1% de su población. Y hay 16.7% incluso de personas que ya tienen la segunda dosis. Esa vacunación iniciaron el 20 de diciembre. Sin embargo, cuando uno mira las cifras del número de casos de contaminados en los últimos 7 días, Israel está en la tercera posición de los países que más han progresado en términos de contaminación por 100.000 habitantes. Y cuando uno mira a otros países igualmente, el Reino Unido ha vacunado a 11.3% de la población, e igualmente se encuentra entre los 10, 15 primeros países a nivel de la contaminación, hasta el punto que justamente se han tomado medidas de confinamiento. Es decir, no hay que pensar de que la vacuna va a permitir lograr una inmunidad de grupo, aún llegando a un nivel relativamente elevado como es en el caso de Israel. Sabemos que todos los países han tenido enormes dificultades logísticas y también en compras de vacunas e incluso de insumos. Italia está teniendo actualmente un problema con las jeringas, para poder vacunar, con personal que también lo va a lograr hacer. Entonces, creo que la estrategia que ha definido justamente la ministra Mazzetti, que lo ha anunciado recientemente, me parece la acertada, en la medida que se establece una prioridad en términos de las vacunas, primero al sector personal sanitario que está en primera línea, pero también y al mismo tiempo creo que debería inmediatamente focalizarse sobre la población vulnerable. En el caso del Perú, cuando uno mira las cifras de mortalidad del MINSA, 7 de cada 8 fallecidos tienen más de 60 años. Y si uno incluye lo de 50 y más, tenemos 9 de cada 10. Es decir, focalizando sobre esa población se va a reducir de manera muy significativa la carga sobre el sistema de salud y va a permitir justamente ampliar esas capacidades y también, implementar una estrategia que también ha sido anunciada, que es la de fortalecer la atención en el nivel primario de salud, es decir, impedir que los hogares, que las personas tengan que llegar a los hospitales de alta complejidad ya en situaciones de casos graves, cuando hubieran podido ser atendidos en los centros primarios de salud, en particular con el tema del oxígeno, que es algo que también es una experiencia que deberíamos haber ya aprendido y que también ha logrado en cierto modo atenuarse gracias al apoyo del sector privado, de la Iglesia, en particular la iniciativa que Respira Perú, que es una iniciativa que me parece debería haber sido ampliada mucho más con el apoyo del Estado, ¿no? Efectivamente, con el tema, además que usted señala de la población vulnerable, veía la experiencia chilena. Ellos pretenden en el primer trimestre, en realidad, tener ya vacunada toda la población vulnerable. Evidentemente estamos hablando de niveles, ¿no?, de población distintos. En el Perú es bastante más, pero ya vemos hacia dónde van, ¿no?, en términos de poder acelerar. No es el caso pues de otros países. Yo quería preguntarle, claro, hay siempre una incertidumbre sobre cómo y qué tan rápido la economía se va a recuperar en una experiencia sin precedentes, al menos en nuestro tiempo de vida, como la que estamos viviendo. ¿Cómo va en una economía globalizada como la que tenemos aún, a pesar de la particularidad de la pandemia? ¿Cómo se espera esta recuperación a lo largo del año? Cuando estamos hablando de todos estos procesos de vacunación, que sabemos que no van a ser tan rápidos, pero digamos que hacia fin de año podemos ya notar probablemente un dinamismo importante en la recuperación de la economía internacional. Bueno, es muy difícil predecir. Las actuales condiciones son realmente muy volátiles y lo que justamente el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus proyecciones macroeconómicas para distintos países y se prevé un crecimiento del orden, digamos, promedio del 5%. Y ese crecimiento es importante para el Perú porque se trata también de países que son los primeros socios comerciales. Entonces, eso evidentemente son condiciones favorables para un rebote, en cierto modo, macroeconómico, pero aquí lo importante también es que esto signifique no solamente un dinamismo del sector exportador, primario exportador, pero también que se genere actividad de producción para el mercado interno, y es el que justamente permite a los hogares generar ingresos y poder alcanzar niveles de consumo que, si bien es cierto, no van a regresar inmediatamente a los niveles de prepandemia, por lo menos van a significar subsistir en condiciones mínimas, ¿no?
Y creo que es importante también señalar de que en el caso del Perú, la situación de la evolución sanitaria va a ser un elemento determinante y para eso necesitamos indicadores y datos. Actualmente no los tenemos en lo que necesitamos, en particular saber en qué medida ya se ha alcanzado o no un grado de inmunidad de grupo, cuál es la seroprevalencia, cuál es la incidencia incluso de la mortalidad. Las cifras que se manejan son bastante contradictorias. Tenemos por un lado la cifra oficial de 40.000 fallecidos, pero por otro lado el mismo MINSA también cuando añade la cifra de los sospechosos, ya estamos llegando a cerca de 85.000 y cuando uno lo mira por el lado de la sobremortalidad en caso de los datos de defunciones tenemos cerca de 96.000. Claro. El Perú es el país que tiene mayor subregistro en el mundo. Tiene, según el New York Times del 17 de diciembre, el Perú está en primer lugar entre los países que subreportan el número de fallecidos. Y creo que eso no es eso tendría que cambiar y tendríamos que tener indicadores mucho más cercanos a la realidad, ¿no? Los datos de sobremortalidad y sobre todo desagregados de manera más fina a niveles regionales, como es lo que se acaba de justamente demostrar para poder tener esa visión territorializada de las políticas de confinamiento y de protección, ¿no? Gracias. Ese es el camino que debimos haber tomado hace mucho tiempo. Gracias, economista Javier Herrera, por acompañarnos en Cara a Cara esta noche. Efectivamente, vamos a ir a una pausa, pero nos quedamos con este último mensaje, en el sentido que incluso nuestra data es muy limitada, nuestra información, nuestros indicadores. Estamos hablando del subregistro de fallecidos, pero estamos hablando en realidad de todo lo demás. Recordemos lo que han sido el tema de los bonos, a quién repartirles, cómo. Y ese es un problema recurrente que tenemos en el Perú y que por supuesto tiene que ver también con nuestra inversión en ciencia y tecnología. Tema de campañas, sin duda alguna, tema que también vamos a tocar luego de la pausa con Rafael Santos, candidato presidencial por Perú Patria Segura. No se muevan. Le damos la bienvenida a Rafael Santos, candidato presidencial por Perú Patria Segura, ex alcalde de Pueblo Libre. Vamos a tocar algunos puntos interesantes de su plan de gobierno, pero antes, Rafael, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Le queríamos preguntar, por supuesto, sobre el momento que está viviendo el Perú y lo que hemos ido conversando a lo largo del programa con la primera ministra, las nuevas medidas y la reacción, en todo caso, del Ejecutivo ante estas circunstancias. ¿Está usted de acuerdo con el acento que se está tomando ahora? Quiero empezar por agradecerte la invitación, Enrique, y agradecerle a todas las personas que nos están escuchando para tener una información clara y concisa y sobre todo fidedigna de lo que está pasando en este momento, ¿no? ¿Está usted de acuerdo, gracias a usted por estar con nosotros, está usted de acuerdo con las medidas tomadas? ¿Era necesario volver, para el caso de estas 9, 10 regiones, mejor dicho, a extremas, a una cuarentena con estas características? Enrique, quiero ser muy enfático. Con la experiencia que tengo después de haber sido reelegido alcalde, tengo 8 años en la gestión pública, no tengo ni un solo juicio, y con la experiencia que tengo creo que es una medida totalmente antitécnica. En primer lugar, es antitécnica e improvisada. La improvisación nos va a jugar al país nos va a jugar mal. Nos va a jugar mal porque si no mata el virus, nos va a matar de hambre este gobierno de transición. Yo te agradezco mucho de que hayas tenido a bien poderme entrevistar, porque soy creo que una de las pocas personas que te puede hablar con experiencia, y no solamente con experiencia, sino con gestión. Nosotros hace prácticamente 13 años hemos sufrido ya un desastre natural, un desastre nacional, que fue el terremoto del 2007. No sé si te acuerdas, Enrique. Ya, cuando hay un desastre nacional o cuando hay una pandemia nacional, cuando hay un tema de que interviene
el Estado para poder salvaguardar la salud y el bienestar de todos los peruanos, inmediatamente se tiene que aplicar la ley 29664, en donde nos apertura al Sistema Nacional de Riesgo de Desastres. Hoy día vivimos un riesgo de desastres. Sabemos que este gobierno de transición tiene ministros que son allegados al presidente. No tienen la experiencia, y yo no quiero criticar, más bien quiero hacer una crítica constructiva. Las personas que hoy día dirigen los diferentes ministerios no tienen la experiencia para manejar una crisis nacional. Nuestras instituciones armadas y la Policía Nacional del Perú tienen una capacitación constante para justamente asumir este tipo de riesgos. Y es por eso de que la ley 29644 contempla, cuando hay una pandemia, cuando hay una emergencia nacional, que se activen los protocolos de riesgo y obviamente de desastres. Y es ahí donde se toman las mejores decisiones con los mejores y más preparados peruanos para poder enfrentar una crisis nacional. Esto quiere decir, por ejemplo, darle mayor protagonismo al papel de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. No. Yo no quiero darle mayor protagonismo. O sea, esto está liderado por el presidente de la República. ¿Ya? El protagonismo lo tiene el presidente de la República. Esto se llama liderazgo, Enrique. El liderazgo lo tiene que asumir el presidente de la República y contar con todo el equipo del Perú, no con sus amigotes, con sus gerentes, con sus ministros. Son con los peruanos de buena voluntad que quieren aportar. Se están muriendo peruanos, Quique. Se están muriendo familia, empresarios, se están muriendo obreros, se están muriendo personas que antes no se morían. Ciertamente, y hoy día hay una emergencia nacional y necesitas contar con los mejores peruanos. Esto es algo nacional. No tiene que ver acá un tema de un partido político o de una elección. Tienes un sistema de emergencia nacional que se tiene que activar. Así Bien. Cuando cae un huaico, cuando hay un terremoto, se activa un sistema de emergencia nacional. En una pandemia también se tiene que activar la emergencia nacional. Y yo no estoy siendo crítico. Yo lo que pasa es que lo que me molesta es la improvisación. La improvisación causa vidas, Sí, o sea, mata. Si tiene que resumirlo, ya que estamos en una campaña electoral, ¿qué es lo que haría distinto en estas circunstancias? La señora Bermúdez acaba de decir que el objetivo acá principal es darle un respiro al sistema de salud, que evidentemente ya se ve colapsado de nuevo en estas circunstancias. Y usted por otro lado, sí, termino, por favor. Termino, por favor. Discúlpame que te interrumpa. Este es un sistema nacional en donde se activan todos los sistemas nacionales. La empresa privada, las instituciones públicas, el gobierno, los gobiernos regionales, los gobiernos distritales, los gobiernos departamentales, todo el aparato del Estado. Pero sabemos cuáles son las capacidades de los gobiernos regionales en estas circunstancias también, ¿no? O sea, digamos, más allá de los amigotes, como usted los llama, el Estado peruano pues está grandemente limitado, ¿no? Cuando tienes un sistema de emergencia, lo lidera ¿ya? El presidente de la República. Eso quiere decir de que el presidente de la República hoy día no lidera nada, entonces. Okay. Esto es un tema de liderazgo. Por eso yo le preguntaba qué cosa haría distinto más allá de la activación de este sistema. Estamos hablando de contener... Déjeme terminar, por favor, déjeme terminar la idea, porque si no volvemos a lo mismo. Contener, por un lado, el tema de salud, y por otro lado, usted me acaba de decir en una intervención anterior que se están tomando medidas que van a terminar con la economía, ¿verdad? Entonces hay un equilibrio ahí por resolver. ¿Qué es lo que haría distinto en este caso? Y te cuento por qué, porque es improvisado, Enrique. Estas medidas son improvisadas. Las personas que están gobernando este gobierno de transición no tienen la capacidad
Yo no digo que sean unas malas personas, yo no digo que sean delincuentes, no digo que sean corruptos, digo que no tienen la capacidad. Tienen que tener la suficiente voluntad de poder trabajar con todos los peruanos, de las instituciones públicas y privadas. Yo ya he vivido, nosotros ya hemos vivido situaciones de emergencia y tenemos que aprender a trabajar los peruanos de manera mancomunada, sin distinción de un partido político, de una orientación política, de una orientación sexual o de una orientación religiosa. Acá somos todos los peruanos los que estamos enfrentando esto. Se muere el bicho este, mata sin preguntarle cómo te llamas. Entonces aquí los peruanos tenemos que activar nuestros sistemas de seguridad y nuestros sistemas obviamente de emergencia, que son nacionales, en donde el gobierno central se dedica, en primer lugar, con su ente rector, que es el ministerio, el comando conjunto, que se encarga de dar la seguridad con la Policía Nacional del Perú. Se tienen que activar, en mi caso, ¿yo qué cosa era lo que haría? ¿Yo qué es lo que haría? Yo activaría todos los colegios hoy día. Los colegios están vacíos porque lamentablemente la pandemia ha impedido de que puedan los niños asistir a clases. Esos colegios son infraestructura que se puede utilizar para meter camas UCI. El gobierno está en la facultad de poder obligar a las empresas privadas a que todas las camas UCI que existen en el mercado nacional se pongan a disposición del Estado. Se pongan a disposición del Estado y en todas las regiones, en costa, sierra, selva, se empiecen a poner las camas UCI que están disponibles en el Perú en los centros de educación que están en la infraestructura del Estado que está disponible. El Ministerio de Economía tiene que salvaguardar de que esas camas sean pagadas. ¿Aplicaría esta disposición de que el sistema público tome todo el control del sistema de salud, incluido el privado? Esto es parte, querido Enrique, eso es parte de la ley 29644. Por eso se lo estoy diciendo, sí, lo sé. Parte del sistema de emergencia nacional. El Estado obliga a la empresa privada a poner a disposición todas las camas UCI que haya. Obliga a la empresa privada a poner a disposición del Estado todas las fábricas y toda la maquinaria para poder producir oxígeno. El Estado tiene que pagarlo, definitivamente. Para eso existe justamente el Ministerio de Economía, que forma parte del COEDE, ¿no? El COEDE se activa, o sea, cuando una vez que el Estado activa el sistema de emergencia, todos los peruanos trabajan en función de los peruanos. Y créeme que ningún privado, ninguna empresa privada te va a decir que no. Son los primeros que van a poner hubo una controversia con las clínicas, recordará usted, ¿no? Con anterioridad, y hubo un debate y se supone que se había llegado a un acuerdo, y según la información que tenemos, 40 o 50 personas son las que se han trasladado al sistema privado después de toda esa discusión, ¿no? Disculpa, yo no le debo nada ni estoy acá representando ninguna clínica. En mi gobierno, todas las clínicas privadas se van a poner a disposición del Estado. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy recordando un caso, ¿no? Estamos en un estado de emergencia. Y en un estado de emergencia las clínicas privadas se tienen que poner a disposición del Estado. Queda clara su posición. Es mi posición, la mantengo y venga quien venga, la voy a seguir manteniendo, porque yo no estoy acá representando ningún grupo económico. Yo no tengo una portátil encima. Yo soy un peruano como tú, que tengo indignación por cómo es que han venido trabajando los anteriores gobiernos y este mismo están
tratando de venderle un cuento a todos los peruanos, encerrándonos en nuestros hogares sin capacidad de poder generar recursos para llevar un pan a nuestro También hogar. aceptemos que se están dando cuarentenas en todas partes, ¿no? Se están dando cuarentenas en el Reino Unido, hay una variante. Cede, por supuesto, las tremendas limitaciones y las miserias del Estado peruano, pero aceptemos que esto es una pandemia, no es solamente una emergencia nacional, ¿no? Pero con improvisación, querido Enrique. Improvisación. Yo tengo mis dudas en que esa improvisación tenga un espíritu de repente de desinformación, porque detrás de la improvisación muchas veces hay corrupción. No quisiera pensar que este gobierno de transición está ligado a la corrupción. No quisiera pensar, porque hay vidas humanas en riesgo. ¿Tiene elementos para pensar? No quisiera pensar, te digo, no quisiera pensar. Por eso te digo, no quisiera pensar porque hay vidas humanas atrás de todo esto. Y yo defiendo la vida humana. Así como hace 6 semanas fui a buscar las vacunas porque el Estado decía que no habían vacunas, de la misma manera fui a la frontera a ver cómo se estaban metiendo los extranjeros y contaminando a toda nuestra población, entrando gente sin ningún sustento legal y llegando a nuestro país a hacer lo que les da la gana. Nosotros tenemos una posición muy seria y yo no vivo de la política ni estoy representando acá ningún grupo económico. Yo te digo las cosas como son, Enrique, y siento la misma indignación que sientes tú como peruano. La diferencia es que yo soy candidato a la presidencia y esa indignación la voy a llevar a Palacio de Gobierno y voy a poner el Perú a trabajar, porque el Perú lo único que necesita es hacer las cosas bien. Solamente haciendo las cosas bien, nos va a ir mejor, hermano. Muchas gracias, Rafael Santos, candidato presidencial por Perú Patria Segura. Nos ha dado sin duda algunas claves de lo que será su campaña y sus propuestas de gobierno esta noche. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes con la programación de TV Perú Deportes. Mañana seguramente traeremos mucho más debates y discusiones y vamos a comenzar también a ver, por supuesto, las propuestas de los candidatos presidenciales. Hemos visto y hemos escuchado hoy las particularidades de una de ellas. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú. Buenas noches.